Les damos la bienvenida de este día lunes 20 de octubre. Mientras avanzamos en la meditación en el Salmo 20, hoy corresponde comentar los versículos 27 y 28, que son una unidad dentro de la estructura del Salmo. Les damos la bienvenida a nuestra reunión de oración, a quienes también durante el día se añaden a esta meditación. Que Dios bendiga la vida de cada uno de sus hijos donde quiera que estén. El texto de la palabra dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Que Dios añada su bendición en lo particular a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Derek Kidner, perdón, en su comentario apunta a cómo el lenguaje del rey David eh, adquiere características superlativas, ¿no? En este momento, que van más allá de la comprensión posiblemente de él mismo, de su alcance en ese momento. No digo que él no meditara en la grandeza de su profecía o de el anuncio del Señor. Sin embargo, la forma en que se refiere al alcance de la bendición y el conocimiento del nombre del Señor a todos los confines de la tierra, hace pensar que él tal vez tenga en su mente los confines de su reino, que eran grandes, eran extensos, pero muy reducidos respecto del mundo, incluso el mundo conocido de esa época, pero es un lenguaje superlativo que nos hace sentir integrados hasta a nosotros en lugares tan lejanos de las tierras bíblicas como es nuestro país. Si incluso, dice Kidner, para un rey cuya propia suerte afecta a la de muchas otras personas, la idea de el alcance de la bendición del Señor para todas las naciones supera con creces lo imaginado. Los frutos de esta liberación son trascendentes y algún vislumbre de ellos ya fue visto en la bendición del verso anterior. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Por otro lado, este pasaje indudablemente muestra que David describe no su propio reinado, sino que el reinado del Mesías prometido. Dios lo había creado rey a él, para que la gente pudiera unirse en torno a una sola cabeza, una sola autoridad, disfrutando de una vida de paz, de seguridad bajo una sola cabeza. Pero esto finalmente se cumple de manera cabal, completa en su más amplia dimensión, solo en la persona de Jesucristo. David era muy conocido incluso entre las otras naciones, era un rey temido y respetado, pero evidentemente eso no abarcaba todo el mundo, como hemos mencionado. Además, las naciones sometidas o los pueblos sometidos bajo la autoridad de David no llegaban voluntariamente a una verdadera adoración de Jehová. Posiblemente veían con temor, con respeto lo que era el culto que los israelitas rendían al Señor. Sin embargo, es muy diferente de la obediencia voluntaria de aquellos que llegamos al conocimiento de la palabra del Señor por la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo y quienes nos agrupamos bajo esta sola familia de la fe, adorando de todo corazón y sinceramente a nuestro Padre Celestial por causa del rescate que Él hizo de nosotros. Este reinado al que somos añadidos, no por la fuerza, no como esclavos, no como quienes son derrotados y llevados con grilletes, arrastrando los pies para entrar humillados a la ciudad del rey, sino que como parte de ese reino, como conciudadanos de ese reino, felices de estar bajo la cabeza y autoridad del único Rey y Señor que es nuestro Señor Jesucristo. Muy diferente, por lo tanto, la condición de los sometidos a la autoridad de un rey, de aquellos que hemos nacido de ese rey para ser parte de la familia de la fe. Y el texto dice, se acordarán. Y es bien interesante porque eh, todos los confines de la tierra, mirado geográficamente, no tenían necesariamente conocimiento del Señor.
de Jehová. Cada pueblo, cada tribu del mundo adoraba a sus propios dioses, porque éste se acordará. Probablemente alude en un sentido aún más amplio de aquel momento en que la humanidad pierde su condición de ser parte del reino de Dios en lo legítimo por causa de la caída en el Edén. Cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso y se impide su regreso incluso por causa del pecado, entonces el volver a ser injertados en el tronco de Isaí, volver a ser injertados en el reino del amado Señor y Salvador Jesucristo significa recordar justamente aquel tiempo glorioso en que esa separación no existió, de ese tiempo que estar lejos, dormidos, descuidados en una relación con Dios, queda atrás. En un sentido más amplio, significa el término de la rebeldía de todo el mundo con Dios desde los tiempos de Adán. Y por supuesto también podemos aplicarlo a nuestra propia relación personal, especialmente pensando en aquellos que, habiendo conocido al Señor en algún momento de sus vidas, están lejos de Él, están lejos en sus propios caminos, están apartados de la iglesia, apartados de la autoridad en sus corazones, de la autoridad del Señor, porque el Señor sigue gobernando, quieran ellos o no ser gobernados por el Señor. Que aplica a nuestras vidas puede tener el sentido también que tiene semejante al de la parábola del hijo pródigo, que dice la escritura que cuando estaba ya en las peores condiciones, contratado por una persona para cuidar sus cerdos y deseando comer las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este volver en sí, este despertar de la conciencia y darse cuenta de la condición en que está el hombre perdido y mirar con nostalgia, con desesperación, con angustia hacia la casa del Padre para decir, volveré a la casa del Señor, volveré a la casa de mi Padre, con arrepentimiento, con lágrimas y súplicas de perdón, pero conscientes que el Padre está ahí en su casa esperando ese regreso. Este pasaje está de acuerdo con muchas otras profecías que representan el trono de Dios en el cual Cristo está sentado para gobernar, para supervisar y para dirigir los asuntos de su reino. Una mirada que da Isaías en varias oportunidades. En uno de los textos de Isaías 2:4 dice, Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchas personas. Y nos recuerda también este dominio absoluto, esta toda potestad que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos en el momento en que se separa de ellos en la ascensión, cuando les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Esta toda potestad significa que el reino de Cristo, que ya está presente, se extiende por todas las naciones y en todas las esferas de la tierra, en toda conciencia humana, tenga o no el conocimiento del Señor en su mente. Alabado sea el Señor que en su momento y oportunamente nos buscó, nos llamó y nos alcanzó desde las tierras lejanas del pecado, de la ignorancia, de la rebeldía, y nos llevó al reino de su Hijo, nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Nunca dejemos de orar con gratitud por eso y de orar también por aquellos que están lejos, aquellos que un día conocieron al Señor y hoy día están lejos de Él. No importa cuán lejos estén, el Señor un día los traerá de regreso a la casa de su Padre. Vamos a orar al Señor. Eterno Dios y buen Padre, queremos darte gracias por tu palabra, Señor, que ella siempre es alimento para nuestra mente, corazón. Gracias, Señor, porque nos alienta, porque nos mueve a la gratitud, a un gozo inmenso, Señor, el saber que tú nos llamaste de tierras lejanas, que más allá, Señor, del tiempo y la distancia, tú cruzaste toda frontera, Señor, para venir a nuestra búsqueda y a nuestro encuentro. Gracias, Señor, por esa obra preciosa de tu Espíritu que nos hizo parte de tu reino, no como esclavos, sino como hijos,
como miembros, como parte de tu familia, Señor. Gracias porque por tu gracia podemos sentarnos a tu mesa. Pero oramos también por todos los que aún están lejos, Señor. Los que un día te conocieron y están apartados de ti. O los que no lo saben, Señor, pero son tus hijos también, que tú los escogiste desde la eternidad y están esperando por ese llamado. Muévenos también a nosotros, Señor, para estar orando por ellos y para llevarles el precioso mensaje del Evangelio. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Señor.